Bueno, bienvenidos chicos a este video donde vamos a seguir hablando sobre las propiedades periódicas de los elementos y hoy toca hablar sobre un grupo de propiedades muy particulares y que ya forman parte del último grupo de propiedades de las que estábamos viendo, que son las propiedades metálicas o no metálicas de los elementos químicos. Em, Como ustedes ya saben, ¿verdad? Porque venimos hablando sobre la tabla periódica y sobre cómo usar esto. Los elementos pueden dividirse en tres grandes categorías: metales, no metales y también están los semimetales, que también son conocidos como metaloides. Todos los elementos que están del lado izquierdo hasta más de la mitad de la tabla periódica, con excepción del hidrógeno, son elementos metálicos o también considerados metales. Los metales están separados de los no metales. Los no metales están ubicados a la derecha. em, Sí, a la derecha de la tabla periódica por una línea escalonada diagonal que va desde el boro hasta el astato, ¿verdad? Esa línea escalonada que va desde el boro hasta el astato son los elementos conocidos como metaloides, ¿sí? Como dice acá. Están entre lo que son los metales y los no metales. Estos elementos que están a lo largo de esa línea escalonada, o sea, en medio de los metales y no metales, muestran propiedades metálicas y también propiedades no metálicas. Por eso se les denomina semimetales o metaloides. El hidrógeno, aunque está al lado izquierdo de la tabla periódica, no es un metal. El hidrógeno es un no metal. ¿Ok? Hay que saber eso. Es un gas, ¿verdad? Y las propiedades que poseen no son acordes a los metales. Vamos a ver después las propiedades de los metales y de los no metales. Em, Aproximadamente, antes de ver los metaloides, ¿verdad? Aproximadamente el 75% de los elementos son metálicos, ¿verdad? Eso se puede ver a simple vista mirando la tabla periódica. Ahora, con respecto a los metaloides, en este caso, acá está la foto de un metaloide que es el silicio. Em, También hay otros metaloides como el germanio, el antimonio. Todos ellos actúan como semiconductores. ¿Ok? Dicho sea de paso, hoy en día hay una escasez de semiconductores. Debido a eso, eh, hay una escasez de chips para la fabricación de aparatos electrónicos, de vehículos, por lo que todo ese tema, debido a la pandemia, va a ir subiendo el costo de los productos debido a la escasez de estos minerales, ¿verdad? Cuando llegó la pandemia, se paró toda la producción y toda la extracción minera, entonces está complicado la situación, ¿verdad? Los semiconductores son aislantes a temperaturas inferiores, pero algunos son conductores a temperaturas más elevadas. Entonces tienen características bastante raras, ¿verdad? A altas temperaturas son conductores eléctricos, pero a bajas temperaturas son aislantes. Y acá está la foto del silicio, ¿verdad? Que por sus propiedades de semiconductor se pueden utilizar para fabricar procesadores, chips, entre otros. El aluminio. El aluminio es el más metálico de los metaloides y en ocasiones se clasifica como metal. ¿Sí? Em, Tiene apariencia metálica, todos conocemos el aluminio, las barras de aluminio, las jarras de aluminio, los pocillos de aluminio que hoy en día se hacen muy famosos en las redes sociales, se venden como regalos y demás. ¿Verdad? Tiene apariencia metálica y es un conductor excelente de la electricidad. Esas son características de metales, pero su conductividad eléctrica aumenta al elevarse la temperatura. Y eso va en contra de las características propias de un metal. ¿Sí? Las conductividades de los metales en realidad disminuyen mientras más calientes están, o sea, mientras más se elevan la temperatura. Si tienen un metal de hierro que está al rojo vivo, posiblemente no conduzca la electricidad o va a conducir de forma muy deficiente. ¿No? La electronegatividad es la propiedad que suele tomarse como base para establecer el carácter metálico o no metálico de un elemento. ¿Verdad? A la electronegatividad ya la habíamos estudiado en la clase pasada, ¿verdad? Cuanto mayor sea la electronegatividad, más no metálico es el elemento. ¿Sí?
El flúor, por ende, es el elemento de mayor carácter no metálico. ¿Tá? Y el cesio es el elemento más metálico de la tabla periódica, tomando en cuenta la electricidad, perdón, la electronegatividad, digo bien, como parámetro. ¿Sí? Entonces, ya vimos la electronegatividad en la clase pasada. Es importante saber de qué se trata, cómo afecta esto a los elementos. Acá vemos que la electronegatividad afecta en el carácter metálico o no metálico. Mientras menor la electronegatividad, más metálico el elemento. Mientras mayor la electronegatividad, más no metálico el elemento. ¿Tá? Entonces, las propiedades. Propiedades de metales, primero, ¿verdad? Estas son propiedades físicas, ¿verdad? Que no tienen que ver con cómo reaccionan con otros elementos, sino más bien cómo se comportan en cuanto a su temperatura de ebullición, si conducen o no a la corriente eléctrica, etcétera. Entonces, ustedes ya saben lo que es una propiedad física, ya estudiamos. Los metales tienen una elevada conductividad eléctrica que va disminuyendo a medida que aumenta la temperatura. ¿No? Tienen también una alta conductividad térmica. ¿Qué significa esto? Que conducen muy bien el calor. O sea, son conductores eléctricos, conductores de electricidad y conductores de calor. Em, Poseen un color gris metálico, también el famoso brillo plateado. Hay excepciones, obviamente. El cobre tiene un color diferente, no es un gris metálico. Y el oro, obviamente, tampoco es de color gris metálico. Una cuarta propiedad física de los metales es que casi todos son sólidos. Siempre hay excepciones. En este caso, el mercurio es un metal que está en estado líquido. Son maleables, es decir, pueden formar láminas, ¿verdad? Pueden laminarse, crear estructuras muy finas y largas de forma a producir placas. Y son dúctiles, es decir, pueden formar alambres, o son materiales con los que se pueden formar alambres, ¿verdad? Hilos, hilos de metales. Y en cuanto a los no metales, conducen muy mala o de muy mala manera la electricidad, ¿verdad? Excepto el carbono en forma de grafito. El grafito es la punta de su lápiz de papel, ¿verdad? Esa forma del carbono conduce extremadamente bien la electricidad. Nunca metan un lápiz a un toma corrientes. Son muy buenos aislantes térmicos. ¿Esto qué significa? Que al contrario de los metales, no conducen muy bien el calor, por ende, eh, el calor que se siente de un lado de uno metal, del otro lado posiblemente no se va a sentir, ¿verdad? Entonces se usan también como aislantes térmicos, excepto el carbono nuevamente, pero en su forma de diamante. El diamante es un muy buen conductor térmico. No tienen brillo metálico, ¿verdad? El brillo característico de los metales no está presente en los no metales. Pueden estar en estado sólido, líquido o gaseoso, ¿verdad? Que sea sólido no significa que sea un metal, ¿ok? Tiene que tener todas estas características. Entonces, un no metal puede estar en estado sólido tranquilamente. También puede estar en estado líquido y también puede estar en estado gaseoso. Los estados físicos de la materia no determinan si son metales o no metales, nunca jamás. Al contrario de los metales, obviamente son más quebradizos. Los que están en estado sólido, ¿verdad? Obviamente un líquido no se puede quebrar y mucho menos un gas. Entonces hablamos de los que están en estado sólido, se quiebran con facilidad, entonces por ende no son maleables, tampoco son dúctiles, ¿verdad? No puedo formar un alambre de un no metal. Y en cuanto a las propiedades químicas, empezando por por los metales nuevamente, ¿verdad? Los metales poseen las capas externas de sus átomos con pocos electrones. Por lo general tienen 3 electrones o menos en su último nivel de energía, una propiedad química. Tienen energía de ionización bajas, que también ya hablamos de la clase pasada de ellos. Tienen una afinidad electrónica ligeramente negativa o más bien positivas. eh, Electronegatividades bajas, como dijimos reciencito y como dijimos también en la clase anterior. Mientras más baja la electronegatividad, más metálico es el elemento. Los metales tienden a perder sus electrones de manera a obtener una configuración electrónica de gas noble, por ende forman
iones con carga positiva, que son los cationes. Forman compuestos iónicos con los no metales. Generalmente al perder electrones se quedan con carga positiva, entonces el no metal posiblemente va a tener una carga negativa y van a quedar pegados por una atracción electrostática. Y el estado sólido se caracteriza por el enlace metálico, ¿verdad? Hay un enlace, un tipo de enlace que se llama metálico, que es característico de los metales en estado sólido. En cuanto a los no metales, sus capas externas tienen más cantidad de electrones, ¿verdad? Si tenemos un elemento y hacemos su configuración electrónica y vemos que tiene 4 o más electrones en su último nivel, entonces, sin dudar, ese es un no metal. Sus energías de ionización son altas, su afinidad electrónica son muy negativas y las electronegatividades son muy altas. Estas tres propiedades le confieren a los no metales una propiedad de atractores de electrones, ¿verdad? O sea, le atraen con más fuerza los electrones. Por ende, si atraen con más fuerza los electrones, le quitan a otros elementos sus electrones y ellos se quedan con carga negativa, ¿verdad? Los no metales, al ganar electrones, forman aniones. ¿Por qué ganan electrones? Porque tienen estas propiedades características. Pregunta de examen, obviamente. Entonces, los aniones son iones con carga negativa. También forman compuestos iónicos, en este caso con los no metales, ¿verdad? Eh, los metales formando iones con carga positiva, los no metales formando iones con carga negativa. Entonces se atraen, cargas opuestas siempre se van a atraer. Forman compuestos covalentes con otros no metales. ¿Ok? Entonces, a diferencia del estado sólido que tiene un enlace, bueno, a diferencia de los metales, mejor dicho, que tienen enlace metálico, estos no metales entre ellos se pueden unir formando compuestos que se llaman covalentes, que vamos a ver en las próximas clases. Las moléculas con enlaces covalentes son características de los no metales, ¿verdad? Siempre que tengamos no metales unidos entre ellos, es porque se forman entre ellos enlaces covalentes. Los gases nobles son monoatómicos, es decir, casi nunca buscan unirse con alguien de su misma clase, digamos. Entonces siempre están solitos por ahí, no necesitan luego de otro. Y este es un grafiquito de cómo aumenta o disminuye el carácter metálico en la tabla periódica, ¿verdad? El carácter metálico aumenta de arriba a abajo, ¿verdad? Mientras más arriba estás, menos metal sos. Mientras más abajo estás, más metal sos. Y también de derecha a izquierda con respecto a la posición de la tabla periódica, ¿tá? Entonces, acá vemos que disminuye. Mientras más voy hacia acá, ¿verdad? Más disminuye el carácter metálico. Y por acá está el flúor en su tabla periódica. Entonces, él es el elemento más no metálico. Por esta parte están los metaloides, son como una escalerita que seguro en su tabla periódica se pinta diferente. Entonces está más o menos por acá, separando a todos los no metales de todos los metales. ¿Tá? Al carácter no metálico, o mejor dicho, el carácter no metálico aumenta por ende de abajo hacia arriba, o sea, si voy de abajo hacia arriba, más no metálico es. Y si voy de izquierda a derecha, más no metálico también. O sea, lo contrario. Si quiero hablar de carácter no metálico. Si hablo de carácter metálico, tenemos este grafiquito de acá. ¿Okay? Vamos a hacer algunos ejercicios. Posiblemente a ustedes se les va a cortar o no, pero vamos a aparecer ya en la pizarra respondiendo a estos ejercicios que tenemos en el libro. ¿Tá? Son un par de ejercicios que son o servirán de ejemplo para que ustedes puedan después resolver los ejercicios que quedan. Bien, entonces vamos a la pizarra que está acá. Muy bien. Y tenemos estos ejercicios. Bueno, para resolver estos ejercicios es bueno que tengan con ustedes sus tablas periódicas y también su libro. Em, y si quieren también este diagramita que está acá abajo, bueno, a la izquierda, pueden copiarlo en su cuaderno y tenerlo con ustedes o señalar en su tabla periódica si es que pueden escribir en sus tablas periódicas. Hay tablas en donde no se pueden escribir. Bueno, entonces vamos a resolver estos ejercitarios, estos tres ejercicios que están en su libro. Están en la página, les digo la página, 74. Sí, la página 74.
Entonces, yo agarré 3 ejercicios al azar que servirán de ejemplo para poder resolver el resto. El resto de los ejercicios son sobre temas que ya vimos clase pasada y también sobre cosas muy, muy teóricas. Entonces no me voy a centrar tanto en lo demás. Este primer ejercicio dice determinar el elemento más metálico en cada caso. Es decir, ¿cuál es el elemento más metálico? Y tenemos dos ítems. Tenemos el ítem A y el ítem B. En el A tenemos el berilio, el boro, el carbono y el nitrógeno. Podemos buscarles en la tabla periódica. ¿Verdad? Yo acá traje una tabla periódica de ejemplo. El berilio está acá. No sé si hace rojo se ve, pero voy a pintar con este morado. No sé. El berilio está acá. El boro está acá, el carbono está acá y el nitrógeno está acá. ¿Verdad? De estos 4 elementos, ¿cuál es más metálico? Eso es lo que me dice. Entonces yo me voy, miro mi tabla periódica, puedo mirar también mi diagramita o mi esquemita acá del carácter metálico y veo que el carácter metálico aumenta mientras más abajo estás en un grupo, pero acá, por ejemplo, todos están en el mismo periodo, ninguno está más abajo que otro, ¿verdad? Entonces no me afecta esto. Lo que sí me afecta es esto, ¿verdad? En el periodo, cómo varía. Veo que mientras más me muevo hacia este sentido, más disminuye el carácter metálico. Es decir, el carácter metálico disminuye hacia acá. Disminuye el carácter metálico. Si van a colocar en su tabla periódica, pongan qué es lo que disminuye para que después, más adelante, no les confunda, ¿verdad? Y si bajo por un grupo, entonces el carácter metálico aumenta. Vale. Entonces, en este caso, en el primero, si ordeno de manera a colocar el más metálico primero, o acá, por ejemplo, no me dice ordenar, solo me dice determinar. Entonces, el elemento más metálico es el berilio. ¿Está? ¿Por qué? Porque está más a la izquierda. Acá está el berilio, ¿verdad? Está más a la izquierda. Aparte, está en el grupo de los metales alcalino-térreos. Tiene una electronegatividad muy baja. Si de por ahí les pide justificar en un ejercicio, en un examen, usen las propiedades periódicas para explicarlo. ¿Ok? Perfecto. Entonces voy a borrar esto que pinté y seguimos con el segundo. En el segundo tenemos entre el carbono, silicio, germanio y estaño. Carbono está acá, silicio, germanio y estaño. Vale. Entre esos 4, ¿quién es más metálico? ¿Verdad? Y ya dijimos que mientras más abajo está en el grupo, mayor es su carácter metálico. Por ende, de estos 4, el más metálico es el, eh, bueno, también igual si colocamos el símbolo nomás. ¿Ok? Entonces, con ayuda de la tabla periódica y con ayuda de este diagramita que vimos hoy, podemos resolver este tipo de ejercicios. ¿Está? Bien, el siguiente. Dice, considerando sus números atómicos, clasificar como metales, no metales o metaloides. Bueno, voy a borrar esto que tenemos acá y podemos usar. Vale. Entonces, fíjense que acá está la escalerita, antes de resolver, acá está la escalerita que les decía. Voy a ver si puedo poner en un color un poquito más llamativo, no sé, el naranja. Esta es la escalerita que les decía, que separa a los metales de los no metales. Y decía nuestro libro y nuestro material que vimos recién, que va desde el boro hasta el astato. Más o menos así es. ¿Ok? A veces se les incluye también al aluminio, al galio. Esta es la escalerita de los, de los metaloides. ¿Está? Entonces, miramos el número atómico, dice 30. No vamos a buscar el elemento 30. El elemento 30 está acá. El elemento 30 es zinc. Y
el zinc es un metal. ¿Ok? Acá me dice, clasificar como metales, no metales o metaloides. Zinc es un metal, está en el grupo de los metales de transición. Perfecto. El 33. El 33 está acá. Es el arsénico. El arsénico está en la escalerita, ¿verdad? En la escalerita de los metaloides, por ende es un metaloide. Metaloide o semimetal, es la misma cosa. Y el 53, el 53. El 53 que le tenemos acá, el 53 es el iodo, y el iodo es un no metal. ¿Está? Así, se puede hacer mirando número atómico. Con el número atómico buscamos en la tabla periódica y viendo más o menos dónde cae, entonces se le clasifica. No, no viendo más o menos, viendo exactamente dónde cae, se le clasifica. ¿Está? También se puede hacer mediante la configuración electrónica. Por ejemplo, ustedes ya saben hacer configuración electrónica externa, entonces dicen, bueno, el iodo está en el quinto periodo y está en el grupo 7A. Entonces 5s2, 5p5, ¿verdad? Esto es para el iodo, configuración electrónica externa. Y dijimos, un no metal tiene de 4 para arriba electrones en su último nivel. Y como este tiene más de 4, entonces es un no metal. ¿Ok? Acá tiene 7 luego. Entonces también es una manera de resolver este ejercicio. Hay diferentes maneras. Y este tercer ejercicio que está acá, yo voy a traerlo por acá más o menos. Este dice, bueno, de acuerdo con su ubicación en la tabla periódica, predecir cada una de las siguientes propiedades del elemento 88. Entonces vamos a buscar el elemento 88, está por acá. Bueno, no se ve mi color. Acá está el elemento 88. ¿Sí? El elemento con Z igual a 88. Es el radio. Vamos a escribir por acá. Radio. El radio es el elemento 88. Entonces, ¿es un metal, no metal o metaloide? No es un no metal porque no está de este lado de la tabla, tampoco es un metaloide porque no está en esta escalerita de acá, por ende es un metal. El estado físico. Y nosotros dijimos que en general los metales son sólidos, ¿verdad? Son sólidos, excepto el mercurio que está acá. Pero como este no es mercurio, entonces sólido. El ion más estable, es decir, cuántos electrones tiene que perder o ganar para obtener una configuración de gas noble. Nosotros dijimos que si es un metal tiene que perder electrones, ¿sí? Los del grupo 2A generalmente pierden 2 electrones para ir a la configuración del gas noble más cercano. Entonces, si pierde 2 electrones, su ion más estable va a ser este. ¿Ok? Punto de fusión alto o bajo. Conductividad eléctrica. Configuración electrónica exterior. Punto de fusión. ¿A qué temperatura se derrite? Ese es el punto de fusión. ¿Alto o bajo? Si es un metal, generalmente su punto de fusión es alto. Su conductividad eléctrica es alta, ¿verdad? Porque es una propiedad física de un metal. Y su configuración electrónica exterior, ustedes ya saben. Número de periodo. ¿Sí? Si está en el grupo 2, quiere decir que tiene 2 electrones. Entonces, perdón, no es 5. Su periodo. Su periodo es 7. Acá está su periodo. 7s2. Tiene 2 electrones en su último nivel, ¿verdad? Todo esto ustedes ya saben hacer. Entonces es como un repaso de todo lo que ya vimos. ¿Está? Entonces ahí les dejo un ratito para hacer screen o lo que necesiten para que puedan copiar también. Ahí está, ¿verdad? Y dejamos los ejercicios y la clase hasta acá. Después tienen ejercicios para hacer que son totalmente similares a esto que nosotros resolvimos acá.